Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia número 396 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, totalmente basada en Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, o sea, todo lo que tiene que ver con los conflictos actuales que duran desde el 2001 y que ahora vuelven a intensificarse, y no solo en algunas zonas como antes, en otros territorios también. Vamos a ir mostrando lo que va aconteciendo, que confirma todo lo expuesto durante tantos años y también últimamente. Y habrá segunda parte sobre lo mismo, porque la situación se está caldeando y de qué modo. Y aún habrá tercera parte, pero ya será para el resto de noticias. Casi nada, todo lo que tenemos por delante. Vamos a empezar. Damos comienzo a esta primera parte con, sí, directamente, ya lo sabéis, hoy va exclusivamente de las noticias que ahora podríamos decir Gog y Magog, pero que aún hemos de seguir mostrando como Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etcétera, porque es eso y más. Pero en fin, vamos directamente por la primera de las noticias, que es esta. Polonia se prepara para una eventual guerra contra Rusia. Hay que rearmarse tanto como sea posible, dice el viceministro de Defensa polaco, que ve grave riesgo de conflicto bélico con Moscú en los próximos 3 a 10 años. Y es un capital enorme el que van a invertir en armamento y también un aumento de tropas muy significativo. Bueno, todo se va preparando, no falla. Francia, Alemania y Reino Unido advierten a Irán de que han llegado al límite. ¿Y por qué? Bueno, ya lo sabéis, el tema del desarrollo del programa nuclear. Se están pasando de rosca, vienen a decir, ya va más allá de cualquier justificación civil. Veremos cómo termina esto, Pero ya sabéis que Irán está en el punto de mira y que tiene que ver también con lo mismo de Gog-Magog, sí, sí. Y Daniel 11, claro que sí. Biden prorroga el estado de emergencia impuesto en Estados Unidos tras los atentados del 11S. Sí, aún lo prorroga un año más, por si acaso, parece ser. Primera reunión presencial de la Alianza Económica Anti-China de Estados Unidos en el Indo-Pacífico termina con éxito innegable. El formato, que une a 14 países de la región, busca facilitar el comercio mutuo, pero tiene el objetivo tácito de contener a China. Qué dos bloques tan claros, cada vez más definidos. Pero algunos a medias, ya veréis. Barcos guardacostas de Grecia disparan contra un carguero que transitaba por aguas de Turquía. La tensión sigue estando entre estos dos países, y estos dos países es más que dos países. Implican a Europa. Movimiento irreversible de Corea del Norte. Kim Jong-un ha aprobado de manera unánime en el Parlamento de Corea del Norte una nueva ley por la que el país se declara Estado con armas nucleares, un paso más en su estrategia geopolítica. Ya lo tienen claro, Sí, sí. Si hace falta, utilizarán armas nucleares y en plan preventivo para protegerse, dicen. Casi nada. Drones chinos cruzan por primera vez la línea media del estrecho de Taiwán, según Taipei. Fijaos qué focos de atención repartidos, Irán asegura que desarrolló un dron suicida para atacar Tel Aviv y Haifa. Casi nada. ¿Cómo no? Israel por en medio. Sí, sí. Embajador ruso en Alemania. Berlín cruzó la línea roja al suministrar a Ucrania las armas letales.
Atención, cruzar línea roja, peligro. Crecen las tensiones entre Turquía y Grecia. Los aliados de la OTAN otra vez al borde de una guerra. Grecia sigue hurgando y picando. Si te embarcas en aventuras a costa de los demás, sufrirás las consecuencias hoy como en el pasado, sostuvo Mevlut Cavusoglu. Vaya amenazas, recordando la historia. El entorno de Putin exige al Kremlin una movilización total para la guerra en Ucrania. Pues ya veremos que no ha sido total, pero no está mal lo que han movido, casi nada. Ya lo veremos después, si no hoy, mañana, en la continuación de esta conferencia. Los expertos advierten de que Putin podría usar nucleares ante la debacle en Ucrania. Si sigue ese camino, no deberíamos responder. Pues ya veremos cómo ha evolucionado esto, ya lo veréis. La Casa Blanca advierte sobre la gran capacidad militar que tiene Rusia a su disposición. Casi nada, Sí, sí. También se dan cuenta y saben de sobras que Rusia está muy bien armada. Se han encontrado con muchos problemas de su propia cosecha en Ucrania, pero sigue siendo un ejército muy grande y muy poderoso, señaló el funcionario estadounidense, agregando que Rusia tiene una gran capacidad militar a su disposición que podría ser utilizada no solo en Ucrania, sino potencialmente en otros lugares. Más noticias. Un comité del Senado de Estados Unidos autoriza 4.500 millones de dólares en ayuda militar para Taiwán. Claro. ¿A quién perjudica esto? China, lógicamente. Con lo cual, una vez más, vemos siempre los mismos actores y cómo cada vez más se está poniendo todo al rojo vivo y el hilo aguantándose por un pelín. Vučić dice: la Unión Europea está amenazando a Serbia. No creo en los cuentos de hadas y no creo que la Unión Europea sea un lugar tan deseable como solía ser, aseveró el presidente serbio. ¿Ya veis hacia quién se están decantando con estas declaraciones? Mirad qué llega a decir. ¿Serbia debería abandonar su camino de integración europea? Eso se pregunta. ¿Y quién protegería a la nación y sus inversiones en ese caso? ¿Cómo podemos decir que no vamos a unirnos a la Unión Europea? ¿Quién nos protegerá? ¿Cuántas personas están empleadas por alemanes, franceses, checos, empresas polacas en nuestro país? Recordó el mandatario. ¿Creen que ya no escuchamos amenazas de que retirarán inversiones si no reconocemos la independencia de Kosovo? Señaló Vučić, citado por medios locales. Mientras tanto, la jefa del grupo parlamentario de ultraderecha, Zavednici, Milica Đurđević-Stamenkovski, pidió al presidente de Serbia que cree un nuevo equipo compuesto por gente capaz y profesional para negociar sobre Kosovo y lamentó su falta de reacción ante las condiciones que establece Bruselas. Se dice insistentemente que la Unión Europea presenta a Serbia ultimátums y demandas, pero no veo que usted les haya respondido, criticó Đurđević. Vaya tensión, Sí, sí, los Balcanes de nuevo. Buques de guerra rusos y chinos inician su segunda patrulla conjunta en el Pacífico. Aliados unos de otros, evidentemente. Y es que la profecía nos lo decía hace 2600 años. Es que es impresionante. Bueno, sigamos, más cosas. Estados Unidos y la Unión Europea presionarán a los bancos turcos conectados al sistema de pagos ruso MIR. Enviaremos un mensaje muy claro de que, por ejemplo, las instituciones financieras de terceros países no deben interconectarse con las redes de pago MIR, afirmó un funcionario occidental. ¿Y por qué se da esto? Ankara ha condenado la operación militar rusa en Ucrania, pero se ha abstenido de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú a pesar de la presión de Estados Unidos y sus aliados. Actualmente, 5 bancos turcos, entre ellos Vakifbank, Kiratbank, Isbank, Denizbank y Halkbank, aceptan el sistema ruso de pagos MIR. Pues ya veis, la presión sobre Turquía también por esto. Y alguno empieza a recibir, Sí, sí, alguno tiene que empezar a aflojar. Pero ya veis cómo Turquía, y lo vais a ver a lo largo de esta conferencia y quizás de la próxima, sigue aún jugando a dos bandos, haciendo un equilibrio malabar impresionante. ¿Hasta cuándo le va a durar? Tiempo al tiempo.
Putin en la reunión con Xi dice: los intentos de Occidente de crear un mundo unipolar han adoptado una forma horrible. Paralelamente, el mandatario ruso señaló que Rusia aprecia la postura equilibrada de China respecto a la crisis ucraniana. No falla, ¿eh? Todo con muchos equilibrios, pero cada vez más claro quién está con quién. El que queda aún ahí, a ver dónde se va a decantar, es Turquía. Porque por un lado hace un tipo de declaraciones y por otro, otras. Y ya no sabes dónde se va a posicionar. Bueno, el tiempo lo dirá, eso está claro. Sigamos avanzando y mirad qué encontramos. Moscú. Si Estados Unidos suministra misiles de largo alcance a Kiev, cruzará la línea roja y será parte directa del conflicto. Amenaza directa, ¿eh? Rusia y Ucrania denuncian sendos accidentes misteriosos sufridos por sus presidentes Putin y Zelensky el mismo día. Qué cosas, ¿no? Cada uno en un lugar distinto, evidentemente, y los dos tienen accidentes de automóvil, pero los dos salen bien. ¿Será que hay alguien que quiere eliminar a uno y al otro? ¿O es uno que quiere eliminar al otro y el otro al uno? En fin, ya veremos. O no se sabrá nunca, no lo sé. Pero realmente ya veis que es una situación cada vez que va a peor por todos lados. Mirad cómo continúa esto. Biden autoriza un nuevo paquete de ayuda militar de 600 millones de dólares para Ucrania en artículos y servicios de defensa y educación y formación militar de las tropas ucranianas. Estados Unidos asigna cientos de millones de dólares a fabricantes de armas para reponer los misiles enviados a Ucrania. Es un no parar, ¿eh? Desde luego alguien se está forrando, eso seguro, a costa de, ya veis, de vidas y más vidas. Da igual de un bando o de otro, da igual de qué edad, da igual de qué sexo. 2 submarinos nucleares rusos lanzan misiles en alta mar durante un ejercicio a más de 400 kilómetros. Una vez más, pruebas para sacar músculo, ¿eh? Rusia y China reclaman su papel como potencias mundiales responsables para liderar este mundo rápidamente cambiante. Y alguien no quiere que eso sea así. Ya lo sabéis, Estados Unidos con sus aliados y, como no, el Vaticano. La de este jueves fue la primera reunión entre Putin y Xi desde febrero, 3 semanas antes de la invasión rusa de Ucrania, y se produjo en el marco de la cumbre de la OCS, que este viernes tendrá lugar en la ciudad uzbeka. Esta organización de potencias asiáticas está liderada por Rusia y China y cuenta con importantes socios como la India y Pakistán. Además, Irán firmó este jueves el memorándum de ingreso, que se materializará en 2023, y Bielorrusia también ha solicitado ser socio. La cumbre contará asimismo con la asistencia del presidente turco Tayyip Erdogan, cuyo país es observador, de momento. Kiev también recibió este jueves la tercera visita desde el inicio de la guerra de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aterrizó en la capital ucraniana para afianzar la ayuda de la Unión Europea y tratar de avanzar en la incorporación de Ucrania como socio comunitario. Debo decir que el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea va por buen camino. Es impresionante ver la velocidad, la determinación y la precisión con la que están avanzando, afirmó von der Leyen en una rueda de prensa junto al líder ucraniano Volodymyr Zelensky. La presidenta de la CE también defendió la necesidad de mantener la cooperación militar y seguir enviando armamento a Kiev. Es absolutamente vital y necesario apoyar a Ucrania con el equipamiento militar que necesitan para defenderse, y han demostrado que son capaces de hacerlo si están bien equipados, dijo. Estados Unidos, por su parte, criticó el abrazo escenificado por Rusia y China en Uzbekistán. El mundo entero debería estar alineado contra lo que está haciendo Putin. China tiene que tomar una decisión, afirmó John Kirby del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ya van encarando a China, ¿eh? Kirby fue crítico con el encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Uzbekistán, al asegurar que no es el momento para tener ningún tipo de negocio con el señor Putin, dado lo que ha hecho dentro de Ucrania. Admitió, no obstante, que Pekín no ha intervenido para apoyar materialmente a Rusia.
Y con esto, de momento, no pueden hacer nada, porque aún públicamente es como si no hubiesen terminado de hacer el trato total. Qué equilibrios, ¿eh? Que lo intenten. Putin pone en duda que Ucrania vaya a ganar a Rusia en el campo de batalla, porque dicen que negociaciones no quieren. Pues ya veis qué panorama, ¿eh? Qué desafíos. Putin afirma que quiere terminar cuanto antes la guerra en Ucrania. Pues ¿qué utilizarán? Xi Jinping advierte contra las revoluciones de colores en un mundo en turbulencia. Y ya sabéis que esas revoluciones de colores tantísimas veces va apoyada por ¿quién? Por los jesuitas, curiosamente. Expertos prevén un gran aumento de la demanda mundial de petróleo que continuará en 2023. Un pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía suma 2 millones de barriles diarios a la cifra actual hasta fines de 2022 y 2,1 millones de barriles más el año siguiente. Una vez más, recordad lo que decían los pioneros adventistas, por la cuestión energética del petróleo, el conflicto final estaría. Y mira por dónde, una vez más, delante nuestro. Sí, muchas energías alternativas por aquí y por allá, pero cada vez, aún y así, más aumento de demanda mundial de petróleo. ¿Qué cosas? Y evidentemente, ¿qué pasa? Que todos quieren el pastel para ellos. Eso de repartirlo va a ser que no. Conflicto, no falla. Más noticias. Siria. Israel atacó el aeropuerto de Damasco. 5 soldados muertos. ¿Cuántas tensiones en cuántos lugares? Y ya veis qué protagonistas. El presidente de Sudáfrica advierte que una iniciativa que debate Estados Unidos contra Rusia puede castigar a todo el continente africano. El proyecto de ley para contrarrestar las actividades malignas de Rusia en África fue aprobado ya en abril por la Cámara de Representantes con una enorme mayoría bipartidista. Claro, son negocios y hay que cortar con Rusia, pues ¿quién sale perjudicado? En este caso, el continente africano. Esto es lo que ellos mismos dicen. Los otros lo verán de otro color, claro está. Pero desde luego el problema es que es crisis por todos lados, generada por lo mismo o por los mismos. No lo hagas. Biden insta a Putin a no usar armas nucleares y Moscú responde. Lean la doctrina militar, allí está escrito todo, subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Qué amenazas, una tras otra. Bueno, ya me lo salto porque ya veis que es un continuo. Le dice 3 veces, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, cambiarás la cara de la guerra como nada lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial y que Rusia se convertirá en un paria en el mundo, más de lo que ha sido, y el otro ya veis lo que le responde, y así está todo con una tibantez que como se rompa, ya veis la que se va a liar, y se va a liar tarde o temprano. Rusia avisa de que los satélites privados de Estados Unidos son objetivos militares legítimos. El sistema Starlink de Elon Musk está permitiendo a Ucrania rastrear a los invasores. Pues ya sabes lo que les puede pasar, ¿no? Y mira por dónde Pelosi llega a Armenia en medio de la nueva escalada con Azerbaiyán. Lo había anunciado unos días antes. Sale a la luz que iba a ir a ese lugar. Sí, ya no es solo ir a Taiwán y a Corea del Sur, en la frontera con Corea del Norte. Ahora también, mira por dónde, a su edad le da por hacer estos viajecitos, que es para liarla aún más. Esta semana estallaron combates en la frontera entre ambos países que se lanzan acusaciones mutuas sobre el origen de las hostilidades. Pues mirad qué va sucediendo, atención. Mientras, Putin reacciona a sus reveses en Ucrania exhibiendo submarinos nucleares cerca de Alaska. ¿Y Alaska cerca de dónde está? Canadá, Estados Unidos. Bueno, una vez más, marcando territorio, La OTAN reconoce que empezó a planificar su expansión a las fronteras rusas hace varios años. El que se hayan estado preparando para algún tipo de acción activa contra nosotros desde 2014 no es una novedad para nadie, comentó anteriormente el presidente ruso Vladimir Putin. Sí, claro, ya lo sabemos, los que hemos ido mostrando noticias durante tantos años, que eso se estaba fraguando. Bueno, pues ha pasado lo que era lógico, lo que se estaba buscando, que los otros salten. Y así la confrontación está servida y es todo lo que está pasando.
y más que pasará. La Organización del Tratado del Atlántico Norte decidió implementar varios años atrás un plan para expandir la presencia de sus fuerzas cerca de las fronteras de Rusia, confesó el jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, durante una conferencia el 17 de septiembre. Estamos hablando de la reforma más extensa de nuestras estructuras militares desde 1949. La planificación comenzó hace varios años, pero ahora lo estamos implementando, indicó Bauer, comentando el posible ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza. Evidentemente todo esto se prepara con años de anticipación. Las cosas de este tipo no pasan de un día al otro porque sí. Sí, la mano negra moviéndolo todo para que esto acontezca. Intereses creados que mira por dónde van a cumplir la profecía. Nos guste o no nos guste. Y como siempre, los actores de la profecía son los que van haciendo lo que estaba marcado que pasaría, porque las profecías de Dios no fallan. Hay una entrevista que podíais ver en este medio, general Rafael Dávila llega a decir: no nos engañemos, esto es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania ha dado una demostración clara y contundente de que están luchando por su defensa, que es la de la libertad, llegó a decir. Bueno, es un señor muy importante dentro del estatus militar español y hace estas declaraciones. Sigamos con más cosas. Nuevos tambores de guerra a las puertas de Europa. Las claves del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que podrían prender el Cáucaso. Sí, sí. Y la señora Pelosi pululando por allí, lógicamente. Azerbaiyán se aprovecha de la debilidad rusa por la guerra en Ucrania y de la importancia de su petróleo. No falla, ¿eh? Recordad las conferencias antiguas. La número 7 en concreto, ya se estaba hablando de la situación por el petróleo, lo que conllevaría. Y mirad si no. ¿Una tercera guerra?, se preguntan aquí. La paz, de nuevo, ha durado poco. De hecho, durante los últimos 2 años ha habido más de un incidente. Pero las nuevas acciones armadas de Azerbaiyán, las de este martes, suponen un salto cualitativo. La ofensiva no ha sido en el Karabaj, sino contra territorio de Armenia. Azerbaiyán no quiere negociaciones sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, que es el nombre moderno. Según el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, la agresión azerbaiyana está relacionada con la falta de voluntad de Bakú para avanzar en las negociaciones de paz. Azerbaiyán no quiere negociaciones sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, dice Pashinyan. Y ahora Ucrania y el petróleo de Azerbaiyán. La reanudación de las hostilidades llega en el peor momento para Rusia, que intenta mediar, pero que ahora está inmersa en su invasión de Ucrania. Por eso, aunque el gobierno armenio ha pedido el apoyo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, el organismo supranacional de seguridad liderado por Moscú, no parece probable que el Kremlin pueda atender la petición. Bakú lo sabe y se habría aprovechado de la debilidad rusa para atacar a Armenia. Azerbaiyán es además un importante suministrador de hidrocarburos y eso, en el actual contexto de crisis energética, le hace casi intocable. Por eso, muchos analistas temen el estallido de otra guerra en el espacio de la antigua Unión Soviética. ¿Y quién estará moviendo para que esto pase durante estos últimos años? Claro, intereses de hidrocarburos, se veía venir. Y curiosamente, Armenia con una población de una creencia, Azerbaiyán con otra, y todo eso se aprovecha, ¿cómo no? ¿Quién apoya a quién? Pues mirad. Si Azerbaiyán tiene un aliado, ese es Turquía. Los dos países tienen un enemigo en común, los armenios, y también una cultura y una lengua. En teoría, Armenia tiene de su parte a la propia Rusia y a Estados Unidos, pero ese apoyo se diluye en el actual contexto. Claro, porque ahora Rusia y Estados Unidos ya veis cómo están. Moscú está centrado en su guerra en Ucrania y tampoco quiere llevarse mal con Azerbaiyán, que ahora es una vía fundamental para la entrada y salida de mercancías y energía a Rusia. Por su parte, Washington no puede olvidar la importancia del petróleo azerbaiyano, como tampoco la Unión Europea, aunque pretenda aparecer como mediador. En suma, Armenia tiene muy malas cartas si de verdad Bakú decide seguir haciendo uso de las armas.
Vaya panorama. Qué cantidad de intereses, ¿eh? Y hablaremos algo más sobre eso. Pero mientras, Lukashenko acusa a Estados Unidos de empujar a Europa a una confrontación militar con Rusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha acusado este sábado a Estados Unidos de haber empujado a Europa a una confrontación militar con Rusia en territorio ucraniano, a la vez que ha sostenido que el país norteamericano está presente en todos los conflictos del mundo. Bueno, alguien puede decir que esto es falso, pero ¿y los otros? Es que prácticamente va de lo mismo todo, ¿eh? Estados Unidos está empujando a Europa a una confrontación militar con Rusia en el territorio de Ucrania. No ocultan sus planes. Los contratos se firmaron con años de anticipación. El objetivo es debilitar a Rusia y destruir Bielorrusia, ha expresado Lukashenko en un evento en conmemoración del Día de la Unidad Nacional de Bielorrusia, según el diario Zvezda. El jefe de Estado bielorruso ha asegurado que Estados Unidos será el único país que se beneficiará de la guerra de Ucrania, ya que su objetivo es hacerse con Europa para quitarse competidores. Hoy es Ucrania, mañana será Moldavia o los estados bálticos, Polonia o Rumanía. Los países están avivando la guerra en Kosovo, tratando de presionar a Serbia, arrojando carbón a las contradicciones latentes en el Alto Karabaj, enturbiando las aguas en Siria, ha relatado. Ha descrito un panorama que ya veis, ¿eh? Lukashenko, además, ha acusado a Washington de estar presente en todos los conflictos políticos significativos, a la vez que ignora sus contradicciones internas al borde de la confrontación civil. Vaya cosas llega a decir. Estoy presentando los hechos. El mundo ha perdido la cabeza y está a punto de estallar. Es curioso porque Ellen White hace una descripción de algo parecido, ¿eh? Que el mundo sería llevado a una locura y que los políticos ya incluso hablarían sobre esto, en estos términos. Y de hecho algunos ya lo habían hecho anteriormente y ahora mira por dónde, lo mismo. ¿Cómo terminará todo? La gente común, lejos de la política, piensa cada vez más en cómo terminará. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, la humanidad está al borde de un conflicto nuclear, ha añadido el presidente de Bielorrusia. Desde luego, vaya panorama que tenemos. Con todo, Lukashenko ha instado al pueblo bielorruso a demostrar madurez nacional para responder a los desafíos geopolíticos del siglo XXI como un frente unido. Hace 100 años, a principios del siglo XX, la joven República Bielorrusa no tenía la fuerza para defenderse. Hoy no solo protegeremos la protección de nuestras antiguas fronteras nacionales, las mantendremos, ha agregado. Tambores de guerra por todos lados. Y volvemos a Pelosi. Estados Unidos está dispuesto a escuchar las necesidades de Armenia en defensa. El portavoz del Parlamento armenio instó a Washington a introducir sanciones contra Bakú. Bueno, a ver si se van posicionando todos, ¿eh? Y lo harán. Por su parte, desde la Cancillería de Azerbaiyán tacharon las declaraciones de Pelosi de infundadas e injustas. Desde Bakú enfatizaron que las acusaciones de la alta funcionaria estadounidense son inaceptables porque distorsionan la situación en la región. Y allí donde va triunfa, ¿eh? Desde luego, y triunfa para liarla. Pero mira por dónde, 18 de septiembre, el dolor del Papa por el Cáucaso y Ucrania. La paz solo es posible si callan las armas. La tierra está ensangrentada por la guerra y tantas familias lloran a las víctimas. En esto piensa Francisco al final de la oración del Ángelus. Sus palabras incitan a la oración, pero también a un compromiso diplomático, tanto para el Cáucaso como para la tierra martirizada de Ucrania. Paz, diálogo y oración. Desde la plaza de San Pedro se eleva de nuevo la voz del Papa por el mundo y por toda tierra ensangrentada por la guerra. Al final del rezo del Ángelus, Francisco vuelve a dirigir su mirada, como hizo en su reciente viaje a Kazajistán, al Cáucaso, donde en los últimos días se ha pagado el precio de 200 muertos por los nuevos enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. Dura la condena de la comunidad internacional y fuerte la preocupación expresada también por la Conferencia de Iglesias Europeas. Hoy, las armas están en silencio, gracias a una tregua acordada con la mediación rusa,
Pero la tensión sigue siendo alta y también el dolor del pontífice, que no deja de animar a todos a apoyar los esfuerzos para silenciar las armas. Como siempre, por delante, qué bonito suena todo, y por detrás, liándola. Siento dolor por los recientes enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia. Expreso mi cercanía espiritual a las familias de las víctimas y exhorto a las partes a respetar el alto el fuego con vistas a un acuerdo de paz. Que la confrontación pacífica y la concordancia prevalezcan sobre las disputas, había dicho Francisco desde Nur Sultán en Kazajistán, y hoy en una entrevista con Il Mattino de Nápoles ha reiterado: solo el diálogo es el camino necesario y sin vuelta atrás. Luego, desde la Plaza de San Pedro, dirigiéndose al mundo que le escucha, repite: no lo olvidemos, la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo. Entre las tierras ensangrentadas por la locura de la guerra, Francisco no olvida aún hoy a Ucrania, donde el limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, está en misión estos días. Y sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz en todas las tierras ensangrentadas por la guerra. Es que es brutal. Sabiendo cómo la está liando y con quién, y resulta que después va haciendo estos mensajitos que tan bien suenan al mundo y que tan bien están colando. Desde luego son unos maestros en esto, Y mira por dónde un recordatorio. 22 de junio de 2016, hace 6 años, Francisco visita Armenia, un país cristiano entre los países musulmanes de Turquía y Azerbaiyán. Sí, el Papa había ido allí, claro. ¿Y qué iba a hacer el Papa allí? El Papa Francisco y el patriarca armenio soltaron palomas como signo de paz. Simbolizaron la aspiración de reconciliación frente a las cercanas y clausuradas fronteras entre Turquía y Armenia. ¿Y qué dijimos? ¡Ay! Porque cuando el Papa va a un lugar y habla de paz, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Sí, habían habido sus enfrentamientos anteriormente, pero ahora, vaya como está ahora. Y él preocupado por el Cáucaso y por toda esa situación. En fin, como siempre, más de lo mismo. Finalmente, ambos salieron del edificio y desde una terraza cercana liberaron a 2 palomas como símbolo de paz para el mundo y para un país, Armenia, que vive tensas relaciones con sus vecinos, en el oeste con Turquía y en el este con Azerbaiyán. Y mira por dónde, conflicto servido ya prácticamente del todo. Y nosotros terminamos aquí esta primera parte, pero antes no lo haremos sin mostrar una cita de Lenguay extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, pero que está extraído el texto del libro El conflicto de los siglos, que escribió en 1884, aunque aquí vemos la versión de 1911, que nos decía esto, en el capítulo de las 7 últimas plagas y los impíos. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Pero atención a esto, porque rápidamente lo que primero ve una persona cuando lee esta cita de Ellen White es recordar lo que pasó en Jerusalén, años 70, destrucción. Sí, claro, habían hecho lo que habían hecho, estaban sentenciados y pasó lo que pasó. Y Jesús lo había profetizado. Y ese es el ejemplo de lo que va a pasar, y lo que pasó allí fue muy bestia, sí, tal como suena, muy bestia. Y resulta que esto, ya veis que es lo mismo que va a pasar como ejemplo al mundo, por haber rechazado la misericordia de Dios y pisotear su ley. Sí, pisotear su ley, incluido el día santo, el sábado. Porque cuando esto suceda, lo que está profetizado en este texto, será cuando la ley dominical se haya impuesto. Y entonces
Ya sabéis lo que viene encima de este mundo, la gran desgracia. Mientras el pueblo de Dios perseguido a muerte, sí, pero las plagas van a tocar a los perseguidores, no a los perseguidos. Pero otra lectura más de esto es, pasó una vez sobre Jerusalén, y ahora conocemos las profecías de Daniel 11, versículos finales, y Gog y Magog. ¿Qué va a pasar en Jerusalén otra vez? ¿Somos conscientes de esto? Pues volverá a ser lo mismo de antes. Y también va a ser lo que va a pasar después, cómo no, al mundo entero. Avisados estamos. Y todo esto va en consonancia con lo que hemos presentado. Ahí lo dejo. Maranata 2031. Próximamente la segunda parte, si Dios quiere. Dios os bendiga.